Hola, ¿cómo estás? Hoy en este video vamos a hablar sobre la comunicación, los tipos de comunicación, sobre todo en el lenguaje oral y escrito. Lo primero que debemos saber es que la comunicación es un proceso que consiste en transmitir e intercambiar mensajes entre un emisor y un receptor. Este puede llevarse a cabo de dos maneras. La verbal, esa es utilizando un lenguaje o idioma, y la no verbal, que es utilizando gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Los principales elementos que esta contiene es el emisor, que es el que transmite el mensaje, el receptor, que es el que lo recibe, el código, que es el conjunto de signos que se utilizan para crear un mensaje, pueden ser palabras, gestos o símbolos, el mensaje, que es la información o conjunto de datos que se transmiten, el ruido, que son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original, y pueden ser del emisor o como del receptor, cualquiera de estos dos lo pueden hacer. Y el último es el contexto. El contexto son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de la comunicación. Ahora, hay 4 funciones en la comunicación. La primera es la informativa, que esta transmite un mensaje de información de manera objetiva con datos verificables, como por ejemplo las noticias que pasan en la televisión o la radio, y la prensa que escribe en periódicos son los que tienen esta función. La otra es la persuasiva. Esto se trata de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta, como por ejemplo la propaganda política y la publicidad son los que utilizan esta función. La función formativa es la intención en transmitir un mensaje que genere conocimiento novedoso en el receptor. Los procesos de comunicación en entornos educativos como en la escuela sirven para eso. Y por último, la función de entretenimiento. Esto se trata de crear mensajes pensados para que disfrute el receptor, como la música, las películas y las series. Generalmente casi siempre son dirigidos hacia ese tipo de función. Ahora vamos a ver lo que es el lenguaje oral y escrito y las principales características que este tiene. La comunicación oral se caracteriza por utilizar un lenguaje coloquial en el que es informal y está lleno de muletillas. Las muletillas es cuando repites muchas veces la misma palabra en alguna oración, sobre todo cuando estás hablando de frente con otra persona. Y en la comunicación escrita se evitan las muletillas y se desarrolla una sintaxis más elaborada, ya que puedes corregir las veces que sea necesario el mensaje y estructurar mejor la información para mandar un mensaje más claro hacia el receptor. Las principales características del lenguaje oral es que el mensaje siempre es captado por medio del oído. Existe una interacción entre el emisor y el receptor. El lenguaje suele ser informal. Se crea a partir del contexto y de la situación en la que estás con la otra persona. Y se repiten muchas palabras utilizadas. Y por último, las principales características del lenguaje escrito es que el mensaje es captado por medio de la vista. En general, el contenido del mensaje se refiere a temas específicos sobre algún conocimiento. Puede ser corregido las veces que sea necesario. La presencia de recursos verbales como la tipografía, los títulos y subtítulos, signos de puntuación, organización de párrafos, etc. Y que no hay repetición léxica muy evidente, como en el caso del lenguaje oral, que se suele repetir mucho las palabras. Esas son las famosas muletillas.